En esta emisión analizamos la encuesta libre publicada este día por Prensa Libre y Guatevisión, la intención de voto, el antivoto, las cualidades y mucho más en esta primera entrega. En Quiché, vecinos de Estanzuela, San Pedro, Jocopilas protestan frente a los tribunales para exigir que se condene a 3 hombres acusados de la muerte de un pastor evangélico. 3 personas son detenidas señaladas de estafa propia y lavado de dinero. Engañaron a por lo menos 187 personas a quienes les cobraron 45,000 quetzales por supuestas visas. Preocupa a integrantes de Acción Ciudadana cómo en Huehuetenango los interesados en ocupar un cargo de elección popular obtienen carencia de antecedentes penales, finiquito y antecedentes policíacos de una manera sencilla. Delegados de instituciones gubernamentales de Retaluleu activaron el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa sin aprese para recibir a los visitantes durante la Semana Mayor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 18 horas de este jueves 4 de abril de 2019. Gracias por estar en nuestra sintonía y acompañarnos para conocer también cuáles son los resultados que se han obtenido en la primera encuesta, la primera entrega de Canal Guatevisión y Prensa Libre, Encuesta Libre. Conocerá los detalles, esos pormenores de cómo se realizó el cotejo de estos datos y los números que incluso ya han generado debate a través de las redes sociales aquí. Así que los invitamos a que estén con nosotros. En unos minutos vamos a conocer parte de este proceso, pero ahora vamos a iniciar también con otras noticias. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio, no cuesta más. Vecinos de la Estanzuela, San Pedro, Jocopilas, en Quiché, protestaron frente a los tribunales para exigir que se condene a 3 hombres acusados de dar muerte a un pastor evangélico y a lesionar a otras personas. El hijo de la víctima afirmó que en la comunidad tienen miedo porque los detenidos les han hecho llegar amenazas donde les dicen que al salir comprarán armas y se vengarán de los pobladores. Los vecinos dijeron que no quieren más delincuencia en su comunidad y por eso pedían justicia. Ahorita si salen el Juan Carlos nos van a matar, van a comprar más armas y nos van a matar. Así dicen, si nos dejan libre, si el Ministerio Público no hace, si los deja libre, vienen otra vez a matar. Yo soy el hijo de Manuel Chanchavac, sí, queremos justicia. Los que están ahí presos, pues que ya no queremos más delincuentes en nuestra aldea porque son de la aldea misma. ¿Ustedes no quieren que ellos regresen a la aldea? Sí, porque ya no queremos que, como está diciendo el muchacho, que nos golpeen a otra familia. El pastor Manuel Chanchavac fue muerto en su residencia en marzo del año pasado y por ese hecho fueron detenidos 3 hombres, quienes actualmente enfrentan juicio. Para hoy estaba programada la sentencia, pero la audiencia fue suspendida y trasladada para el próximo 10 de abril. Están solicitando una sentencia de carácter condenatoria por 2 delitos. Asesinato por la muerte del extinto pastor Manuel Chanchavac y asesinato en grave tentativa por 2 personas que fueron lesionadas con arma de fuego. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. De Quiché vamos a Izabal, donde se llevó a cabo la 5ª audiencia del debate oral en el Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios, donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de 3 estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala, quienes murieron hace 7 años en aguas del lago de Izabal. En este caso, la Universidad del Valle de Guatemala y la Compañía Guatemalteca de Níquel son demandados por los padres de los jóvenes, mientras que Lemuel Valle, quien acompañaba al grupo de estudiantes en aquella ocasión, es acusado de homicidio culposo. Durante la audiencia fueron escuchados testimonios de compañeros de las víctimas, quienes relataron los últimos minutos que observaron con vida a los estudiantes y lo que vivieron
al enterarse de la desaparición. También se presentaron evidencias que se espera sirvan de aporte para el esclarecimiento de los hechos, donde, según se ha revelado, Ángel de León, Naomi Lara y Juan Carlos Velázquez, estudiantes de biología de la Universidad del Valle, navegaban a través de un canal de la CGN que opera en el sector. Esto cuando, por situaciones aún no esclarecidas, perdieron la vida. El viaje tenía como objetivo hacer un monitoreo de cocodrilos americanos en el lago de Izabal. Esto según lo señala el Ministerio Público. Brenda Orellana, madre de Naomi Lara, relató a los medios de comunicación que han tenido un largo recorrido desde hace 7 años y que espera que con este proceso que se ha dado durante todo este tiempo se logre hacer justicia y se conozca la verdad sobre la muerte de su hija y sus compañeros. Se diligenciará la declaración testimonial de María Eugenia Chavarría Martínez. Pasa al frente, señorita. Del pueblo de la República de Guatemala. Y autoridades de la Policía Nacional Civil y Gobernación realizaron un operativo coordinado con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. 3 fueron los allanamientos efectuados por las autoridades, 3 personas detenidas señaladas de los delitos de estafa, tránsito ilegal de personas hacia los Estados Unidos y otros. Fueron señalados por las autoridades de cobrar por lo menos 45,000 quetzales a 187 personas, haciéndoles creer que les lograrían otorgar visa estadounidense. Sin embargo, todo resultó ser un engaño. Y la próxima semana las autoridades municipales estarán realizando monitoreos para evitar protestas de taxistas que solicitaron este día el cese de las multas. Representantes de varias empresas de taxis protestaron en el centro histórico. Los pilotos con carteles y pancartas mostraron su molestia ante una serie de problemáticas donde resalta la inseguridad y multas. Durante la protesta, los pilotos presentaron un pliego de peticiones a las autoridades de gobernación y autoridades municipales. Pasamos como primer punto a la municipalidad pidiendo audiencia al Consejo Municipal para que nos explique por qué no quieren aplicar el decreto de ley del 11/2017, el fortalecimiento del tránsito, y también el reglamento interno que ellos tienen en cuanto a la movilidad de personas. De alguna manera se derogue el acuerdo gubernativo por medio del cual se aprobó el convenio entre el Ministerio de Gobernación y la Municipalidad de Guatemala, en el que se delegó la competencia de la autoridad del tránsito a esta municipalidad. Entonces, nosotros le hacemos públicamente la pregunta a la municipalidad: ¿por qué no aplican la ley? ¿Será porque no tienen la capacidad ya? ¿Se les fue de las manos? ¿O será porque están beneficiando a un tercero? La Policía Nacional Civil se colocó en bloque como medida de prevención por la protesta de los taxistas frente al Ministerio de Gobernación. Los pilotos detallaron que a diario ellos pagan entre 300 a 500 quetzales entre multas y extorsiones que cobran las pandillas. Por una Guatemala en paz en cámara, Oscar Rivas reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. 18:09. Vamos a actualizar la información de lo que está ocurriendo en el sur del país, específicamente en Retaluleu. Ahí ocurre bloqueo por parte de supuestos vecinos que están en contra de que se realicen allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad, allanamientos que tienen la finalidad de buscar grupos de narcotráfico. Alberto Cardona, ¿qué está ocurriendo en ese sector? Adelante con la información. Gracias, William. Muy buenas tardes. Pues ayer les informamos a los televidentes de Noticiero Guatevisión sobre la incautación de algunas aeronaves que habían sido localizadas en el sector de Zipacate, aeronaves donde el Ministerio Público y Fuerzas de Seguridad determinaron que era una aeronave que había sido utilizada para transportar cargamentos de cocaína. Los propios vecinos informaron que se trataba de una avioneta
bandera con bandera mexicana, donde en horas de la madrugada pues se había trasladado cargamento de cocaína. Ayer, cuando quisieron ingresar nuevamente las fuerzas de seguridad, Policía Nacional Civil, Ejército guatemalteco, fueron recibidos a balazos por supuestos narcotraficantes y vecinos aparentemente de la localidad, que están evitando que el ejército continúe realizando la investigación de esta aeronave que fue localizada, una segunda aeronave que fue localizada totalmente quemada en el sector de la costa sur. Esta mañana nuevamente el ejército guatemalteco intentó ingresar y fueron recibidos de nuevo a balazos. Durante el día, tanto autoridades del Ministerio de Gobernación como autoridades del Ejército y Ministerio Público pues se mantienen en prevención, evitando ingresar a estos sectores de Zipacate, porque los vecinos han comentado que las autoridades que ingresen estarán siendo recibidas a balazos. Acá algunas de las declaraciones que hemos podido obtener esta tarde por parte del vocero del Ejército guatemalteco. Esta última detecta por medio de la plataforma de radares el aterrizaje de 2 aeronaves no identificadas y no reportadas ante Aeronáutica Civil. Es por ello que las unidades de tierra y de mar son movilizadas hacia el lugar de los posibles aterrizajes, dando éxito en el sector de Zipacate, pero específicamente en Retauleu, las fuerzas de tierra, fuerzas de mar, las fuerzas de tarea interinstitucionales se topan con la sorpresa de que al tratar de ingresar hacia Manchongua Muchal, grupos de desconocidos y algunos de ellos armados con fusiles, pistolas y rifles abrieron fuego en contra de la autoridad. Ante esta situación, la tarde de ayer decide retirarse ya unidades regulares militares, ya que no es del ámbito nuestro en defensa el actuar en ese lugar. Y el día de hoy continúa de la misma manera las unidades militares en completo apresto para, cuando sea requerido, ser desplegadas nuevamente de acuerdo a los planes de seguridad que se hayan implementado por parte de las autoridades correspondientes. Tanto las autoridades del Ejército guatemalteco como del Ministerio Público y también la unidad élite de Policía Nacional Civil, la unidad antinarcóticas, pues se encuentran en prevención. Ellos han sido retirados del sector porque, como repito, ellos fueron recibidos a balazos por grupos aparentemente de narcotraficantes del área. Según la información que hemos podido obtener esta tarde, pues las autoridades de PNC fueron recibidos con algunos fusiles AK-47 y M16, lo que ha generado un poco también el temor de los pobladores de la costa sur. Repito, esta tarde se mantienen en prevención, las autoridades se han reunido, las autoridades policíacas, las autoridades del ejército, mantener la prevención y la precaución para no poder ingresar a este sector. Y también en esta área, según la información que han podido proporcionar también algunas autoridades del departamento de Escuintla, serían grupos armados que estarían ingresando en horas de la noche, evitando que las fuerzas de seguridad realicen los allanamientos correspondientes. Imágenes de mi compañero en cámara, José Gutiérrez, soy Alberto Cardona, desde los alrededores del Ministerio de Gobernación. William, regreso con ustedes a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Alberto Cardona, y la actualización de lo que está ocurriendo en el Manchongua Muchal, esto en Retaluleu, en un tema que tiene que ver con el narcotráfico y en torre de tribunales, en el caso denominado Los Stuart, que también es un proceso en contra de 10 supuestos implicados en una estructura de narcotráfico liderada por un ex detective de la Policía Nacional Civil. Fueron ligados a proceso, según nos informa Suseli Contreras. El exdetective Marvin Estuardo Alfaro Bravo, señalado de ser el presunto cabecilla de la banda, quedó ligado a proceso por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. La jueza le dictó falta de mérito por asociación ilícita y lavado de dinero. Los otros 9 implicados fueron procesados por encubrimiento real. En cuanto a los 5 agentes de la Policía Nacional Civil, la juzgadora encontró que los indicios presentados por la Fiscalía no fueron suficientes por carecer de elementos que demostraran su presunta participación en la investigación
investigación preliminar estarían involucrados en la banda denominada Los Stuarts, pero la jueza no validó que hayan incautado dólares de forma anómala en el departamento de Chimaltenango. La jueza Virginia de León otorgó 2 meses para la investigación y dejó bajo prisión preventiva a los 10 procesados. La acusación se basa en que la supuesta estructura operó desde el 25 de mayo de 2017 hasta marzo de 2019. Se dedicaba al lavado de dinero y narcotráfico. Para este caso será solicitado la extinción de viviendas y por lo menos 110 vehículos de lujo incautados a la estructura durante los allanamientos. Por una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. 18 horas con 15 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a conocer los detalles de la primera entrega de la encuesta libre publicada por Prensa Libre y Canal Guatevisión. Los invitamos a que se queden con nosotros. Esto es muy importante en este proceso electoral 2019. Ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Les saluda Sara Guerrero y es momento de recorrer juntos la República conociendo las condiciones del clima a lo largo de ella. Iniciamos en nuestra primera región, el área de la costa sur y oriente, que para esta jornada continúa con ingreso de humedad por el litoral del Pacífico, lo que nos da como resultado cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias y tormenta eléctrica al finalizar la tarde. Veamos el comportamiento de las temperaturas. Tenemos para San Marcos una mínima de 22 con máxima de 36, 22 grados centígrados también para Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla con 21 grados centígrados, mientras que el Progreso nos presenta una mínima de 19 grados centígrados. Más adelante continuaremos ampliando esta información. Seguimos con esta jornada de información y ahora ampliamos el tema a lo político, este proceso atípico, proceso electoral 2019 y los detalles de la primera encuesta realizada y publicada este día por Prensa Libre y Canal Guatevisión. Por ello nos acompaña Dulce Rivera, parte de ese equipo que ha estado realizando el cotejo y todos los detalles que ahora vamos a conocer en pantalla como parte de este proceso de la encuesta libre. Dulce, muy buenas tardes. Detalles reveladores y que incluso han generado debate a través de las redes sociales. Bienvenida. Gracias, William. Muy buenas tardes. También buenas tardes a quienes nos sintonizan. Y es pues muy importante para nosotros dar a conocer los resultados de esta primera encuesta. En total fueron 1.200 personas encuestadas en el tiempo del 19 al 27 de marzo. Importante mencionar las fechas porque en ese momento la coyuntura abarcaba la concentración de los Jeep J8 en la Fuerza Aérea, también la captura de la orden de captura en contra de Telma Aldana y también el retiro de la visa a la magistrada Blanca Stalin por parte de los Estados Unidos. Se visitaron aldeas, caseríos, en fin, todo el departamento para conocer cuál era la intención de voto de los guatemaltecos, una tendencia que está marcada por el momento por 3 mujeres. Vamos a conocer entonces los resultados de esta primera encuesta libre realizada por la empresa ProDatos. Sandra Torres encabeza la preferencia electoral de cara a las elecciones, de acuerdo a la encuesta realizada por ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión. La candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza concentra el 20.7% de intención de voto de las próximas elecciones. Detrás de ella le sigue Suri Ríos. La candidata a la presidencia por el Partido Valor tiene una intención de voto del 15.9%. La presidenciable del Partido Semilla, Telma Aldana, ocupa el tercer lugar de preferencia, con 9.5% de intención de voto. Con 2 puntos porcentuales de diferencia está Alejandro Yamatei, del Partido Vamos, que con 7.4% ocupa la casilla cuarta de preferencia electoral. Después de estos candidatos hay un segundo grupo de presidenciables que tienen entre el 3.8 y el 2.3% de intención de voto. Se trata de Roberto Arzú por la coalición PAN Podemos, Mario Estrada del partido UCN, Edmond Mulet del Partido Humanista y Freddy Cabrera del Partido Todos. Amílcar Rivera de Victoria, Telma Cabrera de Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Julio Héctor Estrada de Creo, Pablo Seto de URNG y Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana tienen entre el 1.7 y el 1.1% de preferencia electoral cada uno.
El resto de los 11 candidatos tienen menos del 1% de la preferencia del voto, mientras el 17.1% de los encuestados dejó la papeleta en blanco y el 4.3% votó nulo. Para la encuesta se tomó en cuenta a los 24 candidatos a la presidencia que solicitaron su inscripción, aunque 4 de ellos aún tienen pendiente una resolución que podría definir si participan o no en las elecciones. Se trata de Telma Aldana, Mauricio Ranford, Suri Ríos y Sandra Torres. 2 candidatos aún están pendientes de recibir su credencial, Telma Cabrera y Edwin Escobar. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera. De los datos de este cotejo sobre esta primera encuesta realizada y publicada por Prensa Libre y Canal Guatevisión, tenemos más detalles al respecto de cómo se realizó el cotejo de estos datos, pero sobre todo otras cifras que son importantes analizar y que vemos a continuación. Sí, William, y es que efectivamente la intención de voto a nivel nacional está a favor de Sandra Torres, pero cuando ya se dividen los segmentos por diferentes sectores, por ejemplo en el área metropolitana, ya varían los datos. Vamos a entonces conocer las gráficas en pantalla para conocer la intención de voto en el área metropolitana. Acá podemos ver que quien tiene la intención de voto es Suri Ríos del partido Valor con 25.2%, le sigue Telma Aldana con 18.3% de Semilla, Sandra Torres de la UNE aparece en tercera casilla con 9.9% y el Partido Humanista con Edmond Mulet le aparece 7.6% de intención de voto. También hay otros candidatos, por ejemplo Roberto Arzú de PAN Podemos aparece en el área metropolitana con 4.5%, Alejandro Yamatei de Vamos con 3.8%, Telma Cabrera, Julio Héctor Estrada y Mario Estrada empatan con 1.5% cada uno en el área metropolitana. Vamos a conocer también el interior urbano. En esta área, Suri Ríos también tiene la ventaja con 21.6%, Telma Aldana se posiciona en segundo lugar con 13.2%, Sandra Torres en el tercer lugar con 10.9% y aquí aparece Alejandro Yamatei del partido Vamos con 8.2%. El resto de candidatos también está posicionado de esta manera en el interior urbano. Roberto Arzú, 4.3% del partido PAN Podemos, UCN Mario Estrada con 3.5%, Edmond Mulet baja al 3.1% de Humanista y de Prosperidad Ciudadana aparece Edwin Escobar con 2.3%. Los datos varían considerablemente en el área rural, en donde Sandra Torres aparece con mayor preferencia de voto, considerablemente arriba de los 30 puntos porcentuales. Luego le sigue Suri Ríos, Alejandro Yamatei, Telma Aldana, Mario Estrada, Roberto Arzú, Freddy Cabrera y Amílcar Rivera. Esta es la gráfica del área rural, ya segmentado en cada una de la intención de voto que tienen las personas según el área en donde viven. Esta cifra que viene a continuación también es importante, el por quién no votaría. También refleja un dato importante, es casi el doble de la intención de voto. Exacto, a pesar de que Sandra Torres tiene una intención de voto mayoritaria a nivel país, el antivoto de ella es fuerte. 49% de las personas encuestadas dijeron que nunca votarían por Sandra Torres. 32% lo dijeron por el caso de Telma Aldana y 25% para el candidato de la coalición PAN Podemos, Roberto Arzú. Pero aparte también hay otros candidatos que generan rechazo. Mario Estrada con 21%, Suri Ríos y Alejandro Yamatei tienen un rechazo del 18% cada uno, Amílcar Rivera de Victoria 14% y Edwin Escobar 12% de antivoto. Esto también cambia dependiendo del nivel socioeconómico, el área e incluso la edad de las personas encuestadas, y todos estos datos son los que se han estado relevando de la encuesta libre 2019 producida por Prodatos para Prensa Libre y Guatevisión. Y al respecto de las preferencias o aquellas intenciones de voto por cualidades o fortalezas que tienen los candidatos, ¿qué podemos informar al respecto de esto? Sí, en este caso, pues las personas que decidieron votar a favor de Suri Ríos, Telma Aldana, Sandra Torres y Alejandro Yamatei también fueron un poco sinceros en decir por qué votarían por ellos. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente nota. En la encuesta libre 2019 se preguntó a los encuestados por qué razones se inclinaban para votar por los 4 candidatos a la presidencia que lideran la encuesta libre 2019. En el caso de Sandra Torres, el 53% dijo que votaría por ella por los programas sociales, una de sus principales promesas de campaña para esta elección.
Con Suri Ríos, el 38% aseguró que votaría por ella por tener carácter firme y porque pondrá orden. La candidata ha impulsado la pena de muerte y fortalecer al ejército. En el caso de Telma Aldana, el 35% de los encuestados dijo que votaría por ella porque no es corrupta. Su lema de campaña es que luchará en contra del pacto de corruptos. Con Alejandro Yamatei, el 28% dijo que votaría por él porque da confianza. La razón por la cual se presentan estos datos con los candidatos que lideran la encuesta es porque no era posible realizar una tabla con un porcentaje con los 20 candidatos restantes, pues no tuvieron una cantidad considerable de menciones para realizar el trabajo. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera. Bueno, y como pudimos observar, estas son las cualidades especiales de los candidatos en las cuales los votantes dijeron que atraía a su público. Y algo también importante de mencionar es que todos estos datos usted puede tener acceso a ellos con Tribuna Plus, una sección especial de prensalibre.com, y a través de una suscripción puede tener los datos de primera mano con una pequeña suscripción. También para conocer, por ejemplo, en qué lugares votaron más personas por cierto candidato, el antivoto, e incluso también conocer otros detalles que en las próximas emisiones estaremos dando a conocer. Un proceso electoral, reiteramos, atípico, Dulce, el que se vive en este 2019 y que nos refleja ciertos números en esta encuesta de Prensa Libre y Guatevisión, una encuesta que viene precisamente el suplemento para que usted lo pueda observar en casa y le pueda dar lectura, analizarlo, pero también esta noche en Sin Filtro, a partir de las 10 de la noche, conoceremos más en los detalles cómo se levantó esta encuesta, cómo se realizó el cotejo de datos, qué reflejan estos números, los momentos en que se tomó este muestreo. Todo esto usted lo podrá escuchar en Sin Filtro a las 10 de la noche y puede conversar con nosotros a través de las redes sociales y será un gusto el conocer también su postura al respecto de esta primera entrega, la primera entrega Encuesta Libre, Prensa Libre y Guatevisión. Gracias, Dulce. Gracias, William, a ustedes. Pero hay más temas que tienen que ver con este proceso electoral porque hoy los fiscales de los partidos políticos se quejaron ante el Tribunal Supremo Electoral por el costo de impresión y colocación de anuncios en vallas publicitarias. Consideran los precios muy elevados. Durante la reunión de fiscales de los diferentes partidos políticos, al menos 3 organizaciones solicitaron al Tribunal Supremo Electoral copia del acuerdo con las empresas de vallas publicitarias y una solución debido a que señalan altos precios. La vez pasada hablamos acerca de las vallas, teníamos problemas con la adjudicación de las mismas, pero ahora la situación también se vuelve un poco más compleja, debido a que hay una empresa que se llama Opigraphic que ofrece vallas y ellos obviamente están cobrándoles a ustedes nada más como Tribunal Supremo Electoral la tarifa que les dijeron que es rebajada. Para ellos pues es una tarifa aparentemente baja, pero creo que la forma en que ellos piensan reponerse de esa pérdida es a través de la impresión que pretenden hacer de las vallas de lo que nosotros queremos anunciar. La jefa de la unidad de medios del Tribunal Supremo Electoral, Rosa María Bolaños, explicó que 4 empresas se registraron en diciembre pasado. De estas, 2 son las que tienen el reporte de los precios. El primer punto es que lo que se contrató por parte del tribunal es la renta de las vallas a las empresas de vallas. Sin embargo, la producción de materiales, al igual que en los demás medios de comunicación, corresponde a los partidos políticos. En ese sentido, los partidos indicaban que las empresas están cobrando un costo muy alto por la producción y que además exigen que sea estrictamente con ellos con quienes se pague la impresión del material. Entonces la unidad ha estado mediando con el fin de lograr un acuerdo con ellos. Esto pues ellos indican que son políticas de la empresa, como indicó el magistrado presidente. En este caso se explicó que se hará el análisis correspondientes debido a las quejas, ya que no es solo un partido el que se quejó en base a los precios y que se dará una resolución en los próximos días. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. Y el director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, explica que la candidatura del diputado José Ubico del partido Todos sigue en pie, debido a que no se tiene conocimiento sobre la lista negra que publicó Estados Unidos. Ubico también fue condenado por delitos que tienen que ver con el narcotráfico.
Mire, yo como no conozco ni siquiera por los medios ese informe que dicen ustedes que se generó en Estados Unidos, no sé si la Secretaría de Estado o quién lo emitió y en qué términos, y no conozco ni siquiera el contenido. Y yo no podría en este momento decirle qué podría pasar o no podría pasar. Para empezar, sí necesitaríamos tener de forma oficial esa información, no por medios de comunicación entiendo que sus fuentes son bastante certeras, pero oficialmente necesitamos la comunicación de ese informe. Y por primera vez se dará el voto presidencial en el extranjero, indica el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, en su primer día de presidir ese órgano. Además, explica que desconoce cuánto será el presupuesto. De hacer un presupuesto que determine la fórmula de cómo lo vamos a realizar. Es presencial, es un símil de lo que hacemos en el área rural, lo haremos en los Estados Unidos. Obviamente los costos pues se elevan considerablemente. Definitivamente ya existe una junta electoral del voto en el extranjero y serán ellos los que irán tomando las decisiones paulatinamente. Y el movimiento Semilla presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para lograr la inscripción de la exfiscal general Thelma Aldana como candidata a la presidencia. La acción de amparo que presentaron buscará revocar la resolución del Tribunal Supremo Electoral que no permite la inscripción del binomio del movimiento Semilla, expresó Jonathan Mencos, aspirante a la vicepresidencia. El movimiento Semilla y nuestra candidata Thelma Aldana estamos listos para responder a la ciudadanía con un plan de gobierno y un movimiento político basado en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la legalidad. Esperamos lo mismo de esta Corte Suprema de Justicia. El jefe de campaña, Rodman Pérez, expresó que son 5 elementos principales que fundamentan la acción de amparo que hoy se presentó. El Tribunal Supremo Electoral, 4 de los magistrados basan su resolución en jurisprudencia inaplicable porque ha sido ya superada, es decir, no está vigente la jurisprudencia en la cual ellos basan su resolución. Agregó que resolvieron fuera de plazo. Otra es porque realizaron actuaciones que no están contempladas en ley, extralimitándose en sus funciones. También porque entraron a resolver acciones de personas que no tienen legitimidad. Y finalmente, el famoso finiquito. Pérez indicó que Thelma Aldana seguirá fuera del país porque no existen garantías de seguridad para pensar en un retorno. Y bajo las circunstancias y las declaraciones irresponsables del ministro de Gobernación, creo que no están dadas las condiciones para pensar en un retorno. Y sobre todo por estas acciones legales que deben esclarecer cualquier duda y evitar que actitudes abusivas, arbitrarias e ilegales atenten contra la integridad y la vida de Thelma Aldana. Por su parte, el aspirante a la vicepresidencia, Jonathan Mencos, informó que ayer tuvo la oportunidad de estar con Aldana. Escribió una carta a Guatemala en la cual expresó que no tiene miedo y que no se rendirá. La nueva Guatemala ya está naciendo. Es la Guatemala de las mujeres y los hombres decentes. Nosotros... Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Y la Fundación Libertad y Desarrollo presentó un estudio sobre las falencias en el sistema electoral guatemalteco y en el cual se recomienda realizar nuevas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El estudio analizó el funcionamiento del sistema electoral y las consecuencias derivadas de las reformas electorales aprobadas en 2016. Se resaltó que los partidos grandes son siempre los más beneficiados por la aplicación de la fórmula de Hunt, donde se regala una curula a un diputado de estos partidos, señalando que con ello el ciudadano guatemalteco no sabe a quiénes eligió y crea una enorme distancia con la ciudadanía, por lo que ahora se propone realizar nuevas reformas a la ley electoral y de partidos políticos, las cuales deberían de ser encaminadas por el propio Tribunal Supremo Electoral después de que pase esta contienda electoral. Los partidos grandes se benefician de la cantidad de distritos pequeños que hay en el país. Concretamente, todo el oriente y la zona sur del país son distritos pequeños y solo los partidos grandes, territorialmente hablando, son competitivos en esos territorios. Entonces, esa es una primera distorsión. Segundo, en Guatemala se utiliza la fórmula de Hunt para calcular el número de escaños que le
que le son asignados a cada partido en proporción a su número de votos. La fórmula de Hunt tiene una distorsión y es que artificialmente beneficia a los partidos grandes. Entonces, cuando sumamos esas variables, una conclusión que se extrae es que el diseño del sistema electoral guatemalteco en su ingeniería tiende a favorecer a los partidos grandes en detrimento de los partidos pequeños. Entonces, un partido grande, como lo fueron, por ejemplo, en el 2015, Líder, Patriota, la UNE, van a tener bancadas muy grandes en el Congreso, coexistiendo con muchas bancadas muy pequeñas. Y esto es producto no solo del tamaño del partido, sino de las distorsiones que genera el sistema electoral. El informe resaltó que una de las principales debilidades está en el Congreso de la República, donde los diputados han favorecido tendencias caciquistas y clientelares al interior de los partidos, donde en los distritos pequeños solo los partidos más grandes son competitivos. Por ello, dentro de lo que podría ser una solución es hacer el sistema más flexible. El caciquismo se erradica o se erradicará cuando la población quiera, digamos. Entonces también hay que decir, el caciquismo es una consecuencia del tipo de país que tenemos, del tipo de condiciones socioeconómicas que tenemos, y yo creo que sería muy antidemocrático decir no puede llegar esta persona porque tiene comportamientos que nosotros identificamos como caciques. Creo que eso sería una fatal arrogancia de parte de la academia. O sea, al final del día queremos que el sistema sea lo más representativo posible y en algunos distritos va a ganar personas que tienen comportamientos de carácter clientelar y de liderazgo caciquil. Y eso es algo que tiene que estar en el sistema hasta que los guatemaltecos empiecen a decidir que no esté. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara Luis Sacche. Durante la reunión de fiscales en el Tribunal Supremo Electoral, los representantes de los partidos políticos exigieron la inscripción de los candidatos pendientes, debido a que señalan que no existe certeza jurídica para desarrollar la campaña electoral. Además, solicitaron que el director del Registro de Ciudadanos acelere el trámite. En esa misma reunión, Leopoldo Guerra indicó que sobre la entrega de 400 credenciales existen temas pendientes. Sobre la aprobación de los horarios extendidos aprobados recientemente, también el tema podría darse hasta las 10 de la noche. El representante del departamento jurídico, pero no. Y el binomio presidencial del partido WINAC presentó su plan de gobierno con 13 ejes que consideran fundamentales e impostergables para el desarrollo del país y con ello la transformación económica. Con el nombre 2020-13, el movimiento político WINAC presentó los 13 ejes de su plan de gobierno, donde se plantea la transformación y modernización del Estado, el desarrollo socioeconómico, reivindicación de los pueblos maya, ladino, mestizo, xinca y garífuna. Se propone también un sistema nacional de educación, uno de salud y un sistema nacional de seguridad, la creación e implementación de programas sociales, infraestructura vial. También propone un eje para la migración y una política exterior para un nuevo servicio. Estamos orientados fundamentalmente a la implementación de una política de desarrollo socioeconómico urgente para combatir la pobreza. Lo segundo es el tema de la reforma del Estado. No vamos a poder trabajar en las actuales condiciones en que se encuentra el Estado y de ahí va a emerger toda la política pública de desarrollo. Vamos a trabajar también en el tema de las inversiones, muy respetuosos con las inversiones privadas, internas y externas, siempre y cuando los inversionistas paguen impuestos, salarios justos y renuncien a la cooptación del Estado, porque el Estado hoy va a estar en manos del pueblo. Y también la infraestructura. Una verdadera infraestructura, no solo con sectores privilegiados, sino para todo el país, que incluye acceso a las aldeas, caseríos, cantones, municipios, porque el desarrollo tiene que ser integral. Manuel Villacorta, presidenciable del partido WINAC, señaló que para poder realizar este plan de trabajo, el gran desafío serían los fondos económicos de inversión. Por ello, ha indicado que de llegar a gobernar el país, se realizarían reformas fiscales, así como buscar cooperación internacional. Vamos a hacer una verdadera reforma fiscal para que pague impuesto quien más tiene que pagarlo, para evitar la elusión, para evitar la defraudación fiscal, tratando de formalizar el mercado interno para que el mercado informal, para que también ahí tengamos ingreso, combatiendo el narcotráfico, donde también vamos a tener ingreso, priorizando la calidad del gasto, tratando de conseguir cooperación internacional no reembolsable. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que contemos con esos recursos que van a ser muy limitados,
pero que lo vamos a utilizar con mucha precisión en favor de las grandes mayorías de nuestro país. Con la presentación de su plan de gobierno, WINAC se convierte en el primer partido en hacer públicas sus propuestas de llegar a ganar la presidencia en las elecciones generales. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Luis Acche. Y activistas e integrantes de Acción Ciudadana están preocupados por la facilidad con la que aspirantes a un cargo público obtienen los documentos de carencia de antecedentes policíacos y penales. Incluso hasta el finiquito lo obtienen de manera fácil en la Contraloría General de Cuentas, pese a distintos señalamientos de corrupción. Esto en Huehuetenango. Durante un encuentro con activistas en Huehuetenango, representantes de Acción Ciudadana aseguraron que se ha falsificado documentos para inscribir a candidatos y el papel del Tribunal Supremo Electoral no ha sido el adecuado al permitir que participen aspirantes cuestionados. Las mismas personas involucradas en casos de corrupción están otra vez de candidatos y realmente es preocupante, ¿verdad? Realmente es preocupante de que se le haya extendido un finiquito por parte de la Contraloría General de Cuentas, es preocupante que por parte del Tribunal Supremo Electoral no se verifiquen, que se inscriban a las personas. Es preocupante el avance de los casos en el Ministerio Público. Al final es un problema muy grande. Quienes se han atrevido a denunciar a los aspirantes temen represalias. Es difícil porque estamos luchando contra fuerzas criminales, porque son fuerzas criminales dentro del Estado de Guatemala. El poder acceder, digamos, a los actos de la administración pública en nuestra Constitución está establecido en el artículo 30. Entonces, quienes no han entendido son los funcionarios. Pues realmente es preocupante porque realmente afecta directamente el ejercicio de la democracia, afecta directamente el proceso electoral 2019 y nos afecta directamente las autoridades que vamos a tener los próximos 4 años. La delegada del TICE asegura que verifican cada documento presentado y en algunos casos donde se han detectado aspirantes con antecedentes, los puestos han sido declarados vacantes. Esta verificación se hace de manera directa y entonces nos permite validar los documentos a través de una constancia que el mismo sistema genera, indicando si cuenta o no con si es o no válido el documento. Entonces sí contamos con la certeza. La funcionaria asegura que buscan transparencia y por eso hacen un proceso minucioso de revisión antes de inscribir a un candidato. Por una Guatemala en paz, desde Huehuetenango reportó Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y de Huehuetenango vamos a Quetzaltenango porque los candidatos en ese departamento podrían ser retados por los ciudadanos. ¿Cómo? Les están exigiendo que revelen los datos de su patrimonio y otros aspectos para fiscalizarlos a través de la iniciativa 3 de 3. Esta mañana se dio a conocer en Quetzaltenango el proyecto 3 de 3, una iniciativa que por medio de la tecnología promueve la fiscalización de los candidatos a cargos públicos. Básicamente son la declaración de intereses, la declaración fiscal y la declaración patrimonial. Estas 3 declaraciones lo que buscan es precisamente que nosotros conozcamos quiénes son los candidatos, ¿verdad? De dónde vienen, con qué patrimonio cuentan, con qué patrimonio salen después de ejercer su cargo, qué relaciones familiares tienen de repente con personas dentro de la política. La iniciativa está dirigida principalmente a los jóvenes, una población que supera el 30% de los habitantes en Quetzaltenango. Es contradictorio cuando dicen muchas cosas buenas y proponen muchas cosas buenas, pero a la hora de llegar al poder pues no cumplen con lo que prometen. Esto ha hecho que pues, la gente deje de creer y bueno, en el tema de juventud también hay mucha indiferencia, pero también por lo mismo, Pues a mí me gustaría retar también a los que van a las planillas nacionales, a los diputados y especialmente también a los alcaldes. Los ciudadanos pueden retar a los candidatos a cumplir con el 3 de 3 por medio de las redes sociales. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Esta semana estaremos en San Marcos con Cabildo Abierto desde las 10 de la mañana en el Parque Central. Acompáñanos. Y en otros temas, Fogel de Centroamérica recibió un reconocimiento como una empresa carbono neutro por haber compensado sus emisiones de CO2 en el proceso productivo de 2018. Fogel produce en la planta de Guatemala 120,000 equipos de refrigeración comercial anuales.
y en la planta ubicada en Colombia produce 60.000. La empresa vende a 50 países como Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, Cuba, Jamaica, Polonia y Bolivia. Hoy, Vogel recibió un reconocimiento por parte de Green Development por ser una empresa carbono neutro, al haber compensado sus emisiones de CO2 del proceso productivo del 2018. En el 2012, realizaron una matriz con los datos de huella de carbono y desarrollaron e implementaron un software para la medición de emisiones. Un año después, se realizó la primera auditoría a cargo de Green Development y desarrollaron proyectos para reducir las emisiones. Empezamos con nuestros productos primero. Reducimos el consumo energético cerca del 60% de la mayoría de ellos. Empezamos a mejorar la eficiencia del producto y a usar otros refrigerantes adicionales al R134. Ya vamos por el tercero, porque el R134 se descubrió que es un gas invernadero. No afecta la capa de ozono, pero sí causa calentamiento global. Entonces, la conclusión a la que han llegado los científicos y los ingenieros es que hay que usar gases refrigerantes que son naturales, o sea, que no son perjudiciales al ambiente, a la atmósfera. Entonces, gases naturales, por ejemplo, tenemos el que estamos usando, que es un gas propano. Si bien es cierto, es inflamable, pero se toman medidas de seguridad dentro de la fabricación y el diseño del refrigerador para que sea seguro. En el 2013, la emisión de libras de CO2 por equipo producido era de 6.95, pero en el 2018 se redujo a 4.19. En el 2018 tuvieron una reducción del 40%, equivalente a más de 110 toneladas de CO2 no emitidas al ambiente. La parte que no lograron mitigar con sus propias acciones fue compensada apoyando al proyecto local Lacandón Bosques para la Vida de la Fundación Defensores de la Naturaleza. El efecto de invernadero del que mucho se habla, el cambio climático, tiene que ver por la liberación de dióxido de carbono al ambiente, por combustiones de vehículos, quemas, destrucción de bosque y 1000 otros factores que generan que el dióxido se libere y se vaya a la atmósfera. Una forma eficiente que la naturaleza tiene de volver a captar ese carbono de regreso son las plantas. Entonces, los grandes árboles, los bosques y las plantas que están creciendo están captando ese carbono. La certificación y reconocimiento que Vogel recibió como empresa carbono neutro está vigente hasta febrero del 2020 y será ahí cuando vuelvan a realizar auditorías y mediciones para ver si ha reducido más la emisión de CO2. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y María René Barrientos. Y una noche en la calle de los museos es un proyecto importante para visibilizar los espacios culturales e históricos de Guatemala y principalmente a los artistas que participan en este evento. Sí, entonces este sábado vamos a celebrar una nueva edición de Una Noche en la Calle de los Museos, que es un evento que nació en 2012. La Municipalidad de Guatemala organiza este evento en colaboración con todas las entidades culturales de esta calle. Entonces, el Museo de los Niños, el Museo de Arqueología, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia Natural y la Alianza Francesa de Guatemala. Es la 8ª edición y siempre la Alianza Francesa de Guatemala ha participado a este gran evento abriendo sus puertas. Es una actividad muy familiar y popular y nos gustó mucho porque a lo largo de las ediciones hemos visto que hay un público que normalmente no tiene costumbre de venir aquí en la Alianza Francesa o en los otros museos. Abrimos las puertas a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces vamos a tener, con respecto a la parte artística, vamos a tener una visita guiada y visita libre de la nueva exposición de Maud Cárdenas, que es un artista guatemalteco. Vamos a tener el concierto de Fran Castilleros, que es un cantautor guatemalteco muy talentoso. El espectáculo de payaso y de circo de Clun Ale, que es un joven guatemalteco también, que nos va a proponer entonces este espectáculo familiar. También vamos a proyectar cortos animados franceses del estudio Folimage, que es uno de los estudios más talentosos y famosos en el mundo del cine de animación. Y vamos a proponer también espectáculos de la Fundación Artes Muy Especiales. Noticiero Guatevisión, Carlos Hernández, Renato Martínez e Ingrid Reyes.
Y con los deportes llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía. Quédese con la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, muy buenas noches.